Vino ama Adonai Elohenu alenu mahasiyadenu ponena alenu mahasiyadenu conene. Vamos a buscar el libro que nos estamos basando en él. Estamos empezando el capítulo 10. Capítulo 10 del libro dice, vamos a ver Nach Nir'e Benach Nistar. Una sílaba muda a la vista y una sílaba muda que no está a la vista. ¿Ok? Cuando vemos una sílaba muda y una sílaba muda no la vemos. Dice así, toda letra que no tiene una vocal, que no tiene un punto, puntuación, toda consonante que no posea una vocal, que no posea una puntuación o que está o que está en lo que ya hemos estudiado punteada con una vocal que es Shevana, que es la E de dos punticos como la que está en la sabetina, ¿verdad? Sheva, que es esa E de dos puntitos. Vamos a tratar de ampliar eso porque no se ve bien el texto. Ahora sí. Entonces, toda que no tenga Shevana, y nosotros la escuchamos cuando están hablando, se llama Nachmir E. Quiere decir, se llama una letra que no se, una consonante que no se pronuncia su vocal, pero sí se ve cómo es eso. Y una letra en la cual no tiene puntuación ella misma, no tiene una puntuación, no tiene una vocal, y nosotros no la escuchamos a esa letra cuando se habla no se escucha, se llama Nahmistar, se llama que es muda y está oculta. Otra vez, vamos a volver a leer lo primero para entender. Toda letra que no tiene punto, quiere decir que no carece de una vocal, o que está punteada, tiene una vocal, pero esa vocal está besheva, bishevana, quiere decir con un sheva que no se pronuncia, quiere decir una E de estas, pero nosotros cuando nos hablan con esa palabra, o alguien que la esté leyendo y nosotros la estamos escuchando, se llama Nahmir E, se llama que está muda, pero está a la vista. Vemos esa vocal, se siente esa voz, esa consonante. Pero una letra que no tenga una puntuación por sí misma. ¿Qué quiere decir una puntuación por sí misma? Aquí ya vamos a ver lo que dice aquí uno. Y no, nosotros no la escuchamos. Cuando hablan, cuando pronuncian esa palabra, nosotros no escuchamos eso. Cuando hablan, no escuchamos esa consonante. Se llama Nahmistar. Se llama que está muda y oculta. Vamos a ver lo que quiere decir que no tiene puntuación ella misma. Ahí se mira en la 4. Está como el jueguito. La 4. Ok. Ya lo vamos a ver. Está muy largo para leerlo ahora. Por ejemplo, nos vamos a seguir aquí. El punto 2 dice, por ejemplo, en la palabra Rosh, que es cabeza en hebreo, tenemos que la palabra Rosh tiene una Aleph, la Aleph y la Shin carecen de vocal. La única que tiene una vocal es la Resh, que tiene un Jolam, que suena O. Entonces, Rosh, que es cabeza. Entonces, la única que tiene vocal es la Resh, el Jolam.
La palabra ma, que es que, la hey no tiene nada. Tov, bueno, la bet no tiene nada, no tiene vocal. Peri, fruto, ¿cuál aquí no tiene? La yud, pero la yud pasa a ser falsa de la i. Entonces vamos a ver. Dices, las letras grandes, que son las letras altas. ¿Cuáles son las letras altas? Ale, Hey, Vav y Yud. ¿Alguien me puede decir por qué son letras grandes? ¿Qué es lo más alto que hay en el mundo? En magnificencia, en todo. ¿Qué es? Akadosh Baruch Hu. Entonces, la letra Aleph forma el nombre de Dios, Elohim, Eheye. La letra Hei forma parte del nombre de Dios. La letra Vav forma parte del nombre de Dios. Y la letra Yod forma parte del nombre de Dios. Son letras altas. Quiere decir, por eso el nombre de Dios se escribe con esas letras. No es casualidad. Ellos tienen cuando son elevadas, tienen una nachmistad. Quiere decir, no tienen vocal, son mudas, pero están ocultas. Porque estas no se escuchan cuando hablamos. No escuchamos una ale, es muda. No escuchamos una hey, no escuchamos una vav y no escuchamos una yot. Esas no se escuchan cuando hablamos. Pero palabras como Abraham, la mem final, no tiene vocal, pero nosotros escuchamos Abraham. Aquí cuando hablamos de la palabra Rosh, la Aleph no la encontramos, es una letra Geboah, alta. Y hablamos porque es Geboah. Hey, ma, no pronunciamos la, no se escucha la ma. Tov, aquí sí se escucha la pet. Ok, ¿qué pasa aquí? Pero con palabras Abraham, Yitzhak, el que tiene la kuf, que no tiene la kof, no se dice kuf, se dice kof, porque es una letra de Keter, kof. Entonces tiene no tiene, pero sí la escucho, Itzhak. Y las letras altas, Bet, Mem, Sadik y Kuf, ¿verdad? Son que se ven, que si se pronuncian. Estas letras, Bet, Mem, Sadik, Bedibarta, Bam en ellas, tienes que hablar de ellas, se escucha. Y Tzadik de Tzadik, Tzak, Tzak, Mutzak, algo que se siente. Mutzak, Bematzak. El recurso mnemotécnico es Bematzak, es decir, Bemutzak. Mutzak es algo sólido. Es decir, como es algo sólido, Bemem, Tzadik, Kuf, Kof. Entonces son que se escuchan cuando se pronuncia, entonces por lo tanto son mudas que se ven. Ellas se escuchan cuando se ven, cuando se habla, perdón. ¿Ok? Ya estamos entendiendo más o menos de qué estamos hablando. Al principio parecía algo que está hablando este señor aquí. Yo también lo estoy leyendo por primera vez con ustedes. Ahora, Nahmistar quiere decir una letra que no tiene vocal, una consonante que no tiene vocal y que no se pronuncia, que está oculta, como dijimos, puede estar solamente en las letras Aleph, en la letra Hey
en la letra Vav y la letra Yod, que son letras que conforman el nombre de Dios. Por eso la gramática es así. Está respetando ahí la jerarquía de las letras que conforman el nombre de Dios. Y puede ser en una de las dos maneras que vienen de una letra, puede ser de las dos maneras que vienen. ¿Cuáles son las dos maneras que vienen? La primera es cuando, cuando estas aparecen en la mitad de una palabra y no tienen una vocal, no tienen ni kut por sí misma, es decir, en esa consonante, por ejemplo, karanu, leímos, karanu, mira, aquí está la mitad, la alef, no tiene nada. Una persona puede escribir como la escucha, karanu, y quitamos la alef. Como en español prohibido. Habrá gente que no estudió y lo va a leer como lo escucha, prohibido. Y va a quitar la H intercalada. Ahora, she'evetiv. Mira, ni se siente la Ale. Asahel. Asahel. Este es un ángel. El mundo de la Asia, donde estamos nosotros. Asahel. ¿Verdad? Or. Luz. Or. No se sabe si está la Aleph o no está. Or. Yo digo or. En español, cuando escribo OR como la suena, no voy a escribir OR, no voy a escribir una HOR. De pareja, tampoco, se me perdió, de pareja, la yot no se siente. No sé si hay una yot o no hay una yot según cómo están hablando. No la siento. ¿Ok? Entonces, esta es una regla. Cuando aparecen en mitad de la palabra, no se... Ok. Ahora, cuando en español sería la regla de prohibido. Quiere decir, como la palabra prohibido que tiene la H intercalada. Entonces, hay letras que no se pronuncian en la mitad, pero por supuesto estamos en hebreo. Sabemos que en hebreo no es una simple razón gramatical, porque existe una academia del hebreo, no. Tiene su valor numérico, tiene su función. Por ejemplo, Asael, yo sé que el mundo de la acción, Asael él, lo hizo Dios. Entonces, si le quito eso, va a decir Ashel. Ashel, que quiere decir un Ash, que es una polilla de Dios. Cambiamos el nombre completo. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil. Y además el valor numérico de la G, que es el nombre de Hashem, son letras fuertes. Vav, Yod, Aleph, son letras del nombre de Dios. Es simple gramática. Tiene que ver con la creación del mundo. Ahora, cuando se presentan en final de la palabra, cuando se presentan en final de la palabra, es decir, aquí no estamos hablando en medio, sino al final. Si no se escuchan su pronunciación, ¿verdad? La letra Ale, por ejemplo, después de cualquier vocal. Por ejemplo, que gon, yaré, temeroso. La Aleph, no sé, se puede decir yaré, uno puede decir que hay una Hey al final, o puede ser que no hay nada, o puede ser que una Aleph. Matzah, encontrar. Puede ser que uno lo escuche y se cree que es la matzah de Pesaj, y no es la matzah de Pesaj. Termina en Aleph y es encontró, tercera persona del singular, conjugación. Entonces, matzah, encontró. La letra Hey al final,
que son la mayoría de los términos femeninos, como Torah, etcétera, ¿verdad? Aquí está Torah, mira, la pegamos. Si va, le voy a dar un dato. No lo hagan nunca, pero es un dato para que tengan conocimiento. Si alguna vez viajan a Israel y se les toca una sinagoga iraquí o una sinagoga teimaní, yemenita, la Vav con un punto quiere decir que son dos Vav. En español, dos V bidental, que es una W, ¿verdad? Entonces sería W como wa, we, wi, wo, wu. Pues aquí también, aquí sería tzibua, tzibua. Pero por supuesto en la diáspora no se puede decir así porque lo van a tildar uno de loco. Uno va a una sinagoga sefaradí o ashkenazí, la diáspora va a decir, ustedes están locos, ¿dónde te inventaste tú que eso tzibua? Pero en los países, en Irak, por ejemplo, y algunos tripolitanos de Trípoli, de Libia, y unos yemenitas, la Vav como un punto es W, y por lo tanto es Sibua. Y parece ser el original, aunque no lo podemos demostrar. Entonces, pero si ella tiene un kamatz, de un kamatz, ya vimos kamatz que es la esta A que parece una T, se lee con un miftah, quiere decir, tiene un punto, la hey al final, que quiere decir que esto pertenece a lo otro que viene, como un apóstrofe en inglés que le ponen un apóstrofe y una S, que pertenece a algo. Aquí, cuando está la hey al final, y antes de la hey viene un kamatz, como este, ¿verdad? Ota. Uno tiene que, la pronunciación así, como si estuviera sacando el aliento. Ota, ota. Estoy exagerando, por supuesto, pero es como si estuviera sacando el aliento. ¿Ok? Aquí, entonces, yesada. Al leer es yesada. Yehoneneja. Tiene una hey, una kamatse. Pija. Ya sea antes, se le pone un punto a la que viene por gramática. Claro, si no está escrito sin punto, no lo va a encontrar. La Torah no va a encontrar el punto este. Yesada. Eso está en Tehilim. Yehonenea está en Tehilim. Pía también está en Tehilim. Entonces, todo estas es una regla gramatical. El que lee la Torah o el que reza tiene que hacer otá. ¿Qué quiere decir eso, otá? Ella de él. Es decir, es ella, pero de él. Le pertenece a él. Algo de una pertenencia. Yesadá, que es el fundamento de algo. De Yesadá, de algo femenino, que puede ser la tierra, puede ser la Shehinah, depende, no sabemos. Yehoneneja, es una palabra compuesta, tiene futuro, tiene pertenencia a algo y tiene también presente. O sea, son palabras muy compuestas que están en Teilim, especiales, etc. Pija, su boca. De ahí se tiene que ser pija. ¿Ok? Ahora vemos aquí otra cosa. Cuando se va a pronunciar. Estamos viendo cuando se entran al final de la palabra, si no se encuentran, se va a pronunciar con un miftah, un acento especial, una pronunciación, un énfasis especial. Por ejemplo, la letra Vav. La letra Vav que está antes del final o al final. Por ejemplo, Bemojado, Bemojado, Tishmeru. No sé si Tishmeru, sino Tishmeru. Tiene que pronunciarse. Bemojado tiene que pronunciarse. Aquí ya no puede ser sin pronunciar. Ahora, cuando después de que tienen una Vav, tiene que ser
con miftah. Por ejemplo, si termina una vav, tiene que pronunciarse la vav, tiene que hacerse énfasis. Sav, sav, ajiv, ajiv, gev. Ok. Entonces, sav, ajiv. ¿Ok? Tiene que pronunciarse con eso. No se, aunque no tenga letra, cuando tiene una baba al final, tiene que pronunciarse. Sav, ajiv. Porque la bab es una letra conectora. Y tiene que haber ahí el énfasis en la conexión. ¿Ok? La bab quiere decir. La letra yot, después de jirik, pues sabemos que hay una i, que es una i con una yot después. ¿Verdad? Hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, pía, aquí la palabra pía es la hirik con yod. Hay hirik sin yod, aquí es una i con yod. Entonces, viene aquí, hirik o tseri, que tseri, tseri es las dos e, perdón, la e que son dos punticos horizontales, uno al lado del otro. Entonces, viene así, ají, ají, mi hermano. Ají no es de ají de comer, sino ají es mi hermano. Hey. Entonces se pasa así, hey. Eso se utiliza mucho en Ashkenazí. Los judíos, hey aolami, nosotros decimos hay aolami. Es decir, que vive de esto. Ahora, cuando está con otras vocales que no es ni jirik con una yod, ni es un seri, entonces se va a leer como así, Jai, Kalui, etc. Muy parecido. ¿Ok? Hei, Jai, Kalui, etc. Pues ahí sí se pronuncia generalmente la yod, como para hacerle más simple, la yod y la vav se deben pronunciar al final. El resto de las letras, quiere decir de las consonantes, siempre serán mudas y se verán. Es decir, se escuchan. Van a ser mudas y se van a escuchar. ¿Cómo es muda que se escucha? No se escribe, pero se escucha. Cuando una de estas letras de utilización como bet, baf, haf, lamet y mem, el recurso, recurso memotécnico es bekulam, en todas. Bekulam es el recurso memotécnico en todas. Viene antes de la palabra que comienza con una letra yod, va a empezar una palabra que comienza con la letra yod, una yod, que esa yod tiene una sheva, que si esa yod le pones dos punticos, ¿eh? Es automáticamente esa letra va a venir con un jirik y vamos a ver cómo es. Por ejemplo, Bishuateja, automáticamente. La palabra original, parece que saber un poquito hebreo. Entonces, aquí la palabra original es Yeshua, ¿verdad? Yeshua. Esa yod debería tener un sheva, pero como tiene una palabra antes que quiere decir en, una conjunción que va a decir en dentro de algo, entonces esta pasa a ser un jirik con una yod. Entonces, ¿verdad? Bishu ateja. No se dice be yeshu ateja,
Dice, Bishu Ateja se anula el Sheva. ¿Verdad? En vez de decir Beyeshu Ateja, se dice Bishu Ateja. Yehudá, sabemos que la palabra Yehudá de la teoría no se dice y Yehudá, no se dice Ve Yehudá, se dice Vihudá. Vihudá. Es decir, se le quita la yod, pierde su Sheva. Y esta pasa a ser una I, un Jirik. Vihudá. No se dice que Yemei, como los días de, sino Kimei Olam Ukshanim Katmoniyot, así como decimos. Kimei Olam. No se dice Leshenei para dos, dice Lishenei. No para dos, perdón. Que están Lishenei, los que están durmiendo. Es el Leshenei, sino Lishenei Afar, como decimos en la Amidad. No dice Leshenei o Leyeshnei, no. Dice Lishenei Afar. Mija, moja, valveno. Mirushalai, no se dice me Yerushalai, de Yerushalai. Se le quita el Sheva a la Yod y se dice Mirushalai. Mirushalai. ¿Ok? Esa es una regla gramatical muy importante. Con eso terminamos el capítulo. Y vamos a ver, la próxima clase es cómo se lee el nombre de Hashem. Es muy importante. La próxima clase es muy recomendable. Estoy viendo esto por primera vez. Entonces, dejamos dejar la sorpresa para la próxima clase. Entonces, dice aquí, en esta clase que hemos estudiado, que las letras Aleph, Hey, Vav, Yod, que son letras que componen el nombre de Hashem, Eye, Elohim, Hashem, ¿verdad? No se escuchan con énfasis con pronunciación. Cuando están en la mitad, en medio de una palabra, si no tienen ningún nikur, si no tienen vocal. Es como el ejemplo en español de prohibido, como si la H no existiera. Y así, el final de la palabra en los siguientes casos. Cuando termina con Aleph, es mudo. Si la letra Hey no tiene un kamatz en ella, una A que parece una T, o la letra anterior o la misma letra esa, se pronuncia. La letra Vav suena al final si viene después de un jolam que es una O, un punto que está arriba, o un shuru que es una U, es decir, una Vav con un puntico en medio. La letra Yot, después de un jirik o tseri, se pronuncia como hei, etcétera, después que tiene una E, que es un tseri, que es esta E, que son dos puntos horizontales, o un jirik, que es esta I con una yot o sin yot. Eso es todo. Preguntas no creo que haya. ¿Por qué? Porque yo sé que la clase es de gramática. Eso lo único que hay que hacer aquí es ponerse a leer y tomar el proyecto como hablamos la clase anterior, tomar un peilín de proyecto, tomar un versículo, 5 versículos, 7 versículos de una parashá, después de la primera, pues de la última, etcétera, y practicando todas las reglas que hemos visto. Eso no lo vamos a aprender y les voy a decir, mañana tienen examen, porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ser para practicar, para conocer. Cada vez que conozcan más para ver que no es por casualidad y no es por capricho de unos sabios que se sentaron ahí a hacer las reglas. Las reglas ya vienen de Yamim Yamima, de por siempre. ¿Ok?
Estas son las llamadas Emkería, se llama, y ven el, ¿cómo se dice? El Sefer Yetzirah, etcétera. No me quiero meter en este caso en eso. Es la pregunta que me estaban haciendo del escrito. Ahora, lo importante es saberlo en la práctica ahora. Con el tiempo, leyendo, se les va a presentar mejor y van a saberlo mucho mejor. ¿Ok? Entonces, no creo que haya preguntas. Si hay una pregunta de otro tema, también la pueden hacer, etcétera, de algo generalidades, pero del tema, el tema, la única manera es repasar y practicar. ¿Sí? Una pregunta, dígala, se puede hablar. A ver, usted no puede, ahora puede hablar. Digan. Ahora sí me escucha, Rap. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. La clase pasada, usted habló de que la próxima clase, o sea, esta, iba a hablar de Nah Nir E. Y habló y dijo, explicó que Nah Nir E era el palito que se llama Macá, ¿ok? No, Como yo dije, ejemplo yo dije puso, eso, yo dije eso, dígame, yo dije eso. sí, incluso puso un ejemplo, lejol, bejol, abeja. Esa rayita que se Alevabeja, llama, bejole, ah, esa esa rayita. rayita dijo que era nir, No, dijo no, que era no, nah nir e. no, que la próxima clase íbamos a ver, bueno, ya me equivoqué si dije como usted dijo, pero lo principal ahí, levavejano y nada. Lo que había un paseca, hay un, ¿cómo se lo llama? Un mete. Entonces, eso es para, ¿cómo te digo? Para hacer énfasis. En este caso, en estas letras, Nahmir y Nar, eso es para, eso ahí no hay ningún taja. Realmente en esas letras no puede haber ninguna, eso es una cosa que es muy importante decirlo. En esas letras jamás va a haber un taja, va a haber una letra, una nota musical, por decirlo de alguna manera, melodía. ¿Por qué? Porque no tienen pronunciación. Son auxiliares, no tienen pronunciación. Son letras auxiliares que tienen un significado. Para el significado hay que estudiarlo, de los sabios. Pero para nosotros es simplemente cuando se pronuncia y cuando no se pronuncia. Si dije como usted dijo, un error mío. Si no se pronunció bien el Oserijó de los Reyes, son escuchados, por supuesto. ¿Quién? Ni el más perfecto pronuncia bien todo. Puede ser por origen, que no pronuncie bien, puede ser por error, porque no todas las letras todas las leyes gramaticales las tenemos en el momento que hay que ser. Son muchas reglas como estamos viendo. Y eso, y solamente se aprende con la práctica, escuchando, leyendo, equivocándose. ¿Verdad? Si no, no hay manera. Aquí se aprende por error. Seguro, ¿cómo aprende uno que lee la Torá? Aprende todo, se cree que la parashá se la sabe perfecta. Cuando llega ahí, siempre hay un señor mayor que él, que tiene más experiencia, por lo menos en ese campo. Le dice, mira, te va a acercar y le va a decir, mira, aquí esta palabra es así o es asado. O cuando ve otro libro de corrección, de que se utiliza para practicar, lee los asteriscos que hay ahí, que te va a decir las aclaratorias, se va a dar cuenta ahí mismo, mira, ahí me equivoqué aquí decía aquí que tenía que leer sencillo, lo leí así. Es así, siempre hay muchos detalles, por eso ya Baal Coré ya es una profesión por sí mismo, el saber leer, el ser un Hazán, ya, no sé, con experiencia toma mucho tiempo.
simplemente leer o porque estudió para el bar mitzvah, o esta es la parasha suya, o etcétera, etcétera. No, tiene que perfeccionar. Y eso solamente da el tiempo y también el error y el querer hacerlo bien y muy difícil tener. Por eso hay libros especial para practicar las lecturas. Porque si no, por más que sepa, todos los años tiene que repasar. Aunque es la misma parasha que lee todos los años, pero cada año a lo mejor tiene que repasar completo porque va a aprender algo nuevo. Gracias, Rabino, gracias a ustedes. Tienen paciencia de escuchar todo esto. La verdad que no es una clase muy amena, pero es una clase muy importante, creo yo. Aquí no le vamos a decir, mira, que da esto y vas a ser feliz y vas a tratar y psicólogo. No, aquí estamos tajles, como se dice, esto es una gramática. A nosotros no nos gusta ni la gramática en español, usted hace gramática en inglés, a nadie le gusta la gramática. Pero esto aquí entendemos que sobre esta gramática hay algo más que se esconde y algo más cuando nos conectamos con Dios a través. Y el alma se pone feliz cuando uno ya conoce lo que está diciendo y ve las letras como tienen que ser. ¿Ok? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Colorín colorado. Hemos terminado por hoy y nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. El lunes tenemos clase de Tana de Beliao, pero el miércoles nos veremos aquí en Quería, como decimos, en leer y tratar de entender un poquito más la gramática, cómo se lee los libros sagrados. Gracias a ustedes, de verdad. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.